bienvenida a esto que he denominado Por el placer de aprender. Yo soy Noé González y si no me conoces, te cuento un poquito acerca de mí. Yo soy maestro de primaria y diariamente me dedico a enseñarle a niños de 6 y 7 años a leer y a escribir. Pero también soy comunicador por profesión, pero sobre todo por mucha vocación y por mucha pasión. Y es por eso que el día de hoy nace este proyecto donde mi anhelo y mi misión es compartir con ustedes lo que yo voy aprendiendo a lo largo de mi recorrido a través de libros, de películas, de fábulas, de cuentos, demás, lo que sea que me deje algún tipo de aprendizaje. En ningún momento tengo el afán de enseñar o de educar o de pretender llevar algún tipo de verdad absoluta. El objetivo es simplemente compartir los aprendizajes que yo voy obteniendo en mi vida y que ojalá puedan servir también en la suya. Y voy a comenzar con una serie de episodios donde hablaré sobre el libro Los 4 Acuerdos. ¿Por qué elijo este libro? Bueno, porque para mí fue un parteaguas en mi vida y fue cuando entendí un poco cómo funcionaba mi mente y cómo podía empezar a hacer cambios desde ahí para tener una vida mucho más ligera y mucho más práctica. Y bueno, para dar contexto, este libro de los 4 acuerdos fue escrito por Miguel Ángel Ruiz, que él se pone como Don Miguel Ruiz. Este libro fue publicado en 1997 y a través de los años ha logrado vender cerca de 4 millones de ejemplares, imagínense ustedes. Pero bueno, comencemos entonces con lo que yo aprendí de este libro. Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Es una frase que realmente me parece que resume muy bien lo que es la introducción de este libro, donde nos habla sobre el sueño de nuestra vida. Y con esto no se refiere al sueño como algo maravilloso, no, sino simplemente a que nosotros como humanos tenemos la capacidad de hacer realidad nuestros sueños. Los primeros pobladores soñaron con tener una familia. Soñaron con tener una ciudad, soñaron con tener comunidades, soñaron con tener calles, soñaron con tener casas. Todo esto es producto del sueño y del anhelo de un ser humano. Entonces hay que entender que todo lo que conocemos actualmente es inventado por los seres humanos. Nada es realmente verdadero, por decirlo así, sino todo es algo que se creó socialmente. Porque si te pones a pensar, tú no escogiste ni tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales, ni siquiera elegiste tu nombre. Cuando llegaste aquí ya había una serie de reglas, de valores, de todo lo que una comunidad había decidido que debía ser. Y es por eso que entonces nuestra voz interior, esa vocecita que tenemos en el cerebro con quien platicamos todo el día constantemente, a veces se convierte en un propio infierno, el infierno del ser humano. ¿Por qué el infierno? Porque Don Miguel Ruiz maneja una teoría que me parece bastante acertada, que dice que dentro de cada voz nosotros hemos programado a un juez interior y a una víctima. Este juez es el que se encarga siempre de estar etiquetando o evaluando todas tus acciones. Y la víctima pues es quien recibe efectivamente todos los juicios y las críticas que hace el juez interior. Pero hemos llevado esto al extremo y es que somos nuestros peores jueces. Nos criticamos muy duramente. Nos culpamos de un error que cometemos en la vida, nos lo repetimos 1 y 1000 veces. ¿Cuántas veces no pasa que de niño te equivocaste en algo y te lo sigues reclamando y reprochando hasta tu adultez? ¿Cuántas veces en una actividad que nos equivocamos de niños no la volvemos a realizar en la vida? Porque entonces el juez ya nos juzgó muy duramente. Y la víctima está llena de culpa, está llena de reproche, está llena de vergüenza y dice, pobre de mí, no soy bueno, no soy inteligente, en fin, todo lo que ya conocemos
que es el juego que tiene nuestra mente. Y entonces pasamos de ser el juez más duro a ser la víctima que todo le pasa y todo le ocurre. Entonces este es el juego que tenemos programado en nuestra mente. Y en el libro dice que el 95% de las creencias que hemos almacenado cada quien en nuestro cerebro, pues en realidad son mentiras. Entonces, toda la programación que tenemos los seres humanos está basada en mentiras. Bueno, prácticamente toda. Entonces, el hecho de comenzar como a evaluar lo que pensamos es una tarea sumamente difícil, porque evaluar significa entonces reprogramar. Y así pasamos al primer capítulo que le da el nombre, de hecho, a este episodio, que se llama Sé impecable con tus palabras. ¿Cómo podemos cambiar este infierno que vive en nuestra mente entre el juez, la víctima, en el que siempre nos estamos criticando? Pues efectivamente hay que reprogramarnos. ¿Y cómo cambiamos? Pues con nuestras palabras. Primero con las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Y aquí viene una frase que me encantó que dice así: lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de tus palabras. Y él nos dice que las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos. Y lo compara como si fuera magia. Las palabras son el instrumento de magia que tiene el ser humano. Pero ojo, esta magia puede ser buena o puede ser una magia oscura. La magia buena hace que tú puedas crear el sueño más bello, o puedas hacer actividades hermosas, o puedas hacer sentir a las demás personas muy bien. Al contrario, las palabras que hacen magia negra pueden destruir todo lo que te rodea. Y efectivamente, ¿cuántas relaciones o cuántas interacciones han sido muy desafortunadas por las palabras que hemos utilizado? Y en este punto, Don Miguel Ruiz nos da una serie de ejemplos donde las palabras se han utilizado como magia negra. El primer ejemplo es el de Hitler, cómo esta persona a través de sus palabras logró poner el miedo en toda una sociedad y logró hacer los horrores más crueles de los que se tiene registro en la historia de la humanidad. Y es que gracias a que él inyectó un discurso de miedo, de superioridad, entonces logró que los seres humanos se mataran unos a otros, y simplemente por la raza, por el color, por cosas realmente sin sentido. Pero él lo logró. Él hizo magia negra en todo un país, en naciones enteras. También da otro ejemplo donde dice que si tú te encuentras un día en la calle a un amigo, y fíjate muy bien, le dices: tienes cara de alguien que tiene cáncer, así con esas palabras, si el amigo se lo cree, puede llegar a desarrollar cáncer, porque es tan fuerte la creencia que almacenas en tu mente que le das la orden a tu cuerpo de que pase lo que tú ya programaste. Entonces, con esas palabras, tú le aventaste veneno a tu amigo. Le dijiste algo horrible que pudo tener un impacto enorme en la vida de la otra persona. Pero vayamos a otro ejemplo mucho más común. Y es que hay ocasiones en que nos expresamos de muy mala forma hacia nuestros niños. Y él da el ejemplo de la expresión: mira, qué niña tan fea. Cuando tú le dices eso a una niña, es como una sentencia que le estás dando a esta persona que se está formando. La niña se está definiendo de acuerdo a lo que los adultos le van diciendo. Y puede ser que la niña crezca y sea muy hermosa físicamente, pero si ella se creyó esta idea desde chiquita, eso es lo que va a tener su mente durante toda su vida. Entonces, ahí la importancia de tener muchísimo cuidado de lo que le decimos a los demás. Aparte que estas expresiones pues realmente no nos hacen sentir bien ni a nosotros. Si las decimos no nos hacen sentir bien de ninguna forma.
Entonces es veneno que avientas, veneno que te quedas, que no tiene ningún sentido. Y yo les quiero compartir una experiencia muy personal que a mí me marcó grandemente a lo largo de mi vida. Yo durante la adolescencia, como todos los hombres, pues recibimos un cambio de voz, que es un cambio bastante fuerte. En mi caso fue muy radical y de un momento a otro comencé a hablar con esta voz como ronca que tengo. Yo estaba en secundaria y a mí me gustaba mucho participar. Yo era de los que siempre, donde había que hablar, yo estaba ahí, porque siempre me ha encantado el micrófono. Si era maestro de ceremonias, si habían poesías, si habían oratorias, si había que leer en la clase, yo lo quería hacer. Era un niño bastante participativo. Pero ¿qué pasó? Que justo en esa etapa de mi adolescencia empezaron a salir lo que comúnmente conocemos como gallos. Comenzaron a salir muchos gallos en mi voz que yo no podía controlar y que era una cosa bastante extraña y que pues era algo completamente desconocido para mí. Poco a poco en mi salón de clases mis compañeros se fueron burlando porque pasaba estas situaciones. Eso hizo que mi participación comenzara a caer y que yo pensara que había algo malo en mí, porque además los adultos que me rodeaban comenzaron con ideas de que qué fea voz tienes. Incluso me decían expresiones como ¿con esa voz vas a hablar? Entonces yo crecí creyendo que mi voz era realmente fea. Y fue que en los 25 años de mi vida, en esa edad, decido en un acto de valentía muy grande y porque las circunstancias me lo permitieron y todo llevó a eso, decidí estudiar comunicación. Entré a una escuela que es muy práctica, que siempre te ponen a hacer prácticas y que desde que inicias te hacen un examen de locución. Cuando yo me senté en esa cabina de radio, el maestro me dice, comienza a hablar. Comienzo y en mi mente solo había la idea de, me va a decir que tengo una voz muy fea, va a decir que tengo una voz que no sirve, va a decir que cómo se me ocurre, que cómo me atrevo a pensar que yo me puedo dedicar a esto. Y resulta que termino mi audición, porque eso era lo que era, una audición para entrar a la escuela. Y el maestro no me dice nada y no me dice ninguno de esos comentarios que yo tenía tan metidos en la mente. Y entonces comienzo a cuestionarme esta idea de mi voz es muy fea. Conforme pasan las clases, llega un momento en que precisamente una de las maestras me manda a hacer casting a un medio de comunicación, cosa que me halaga muchísimo porque vio algo en mí que le gustó y que creyó que yo estaba listo para irme a un medio de comunicación. Es así como llego a Telefórmula y el productor con el que hablo primero me hace una entrevista y después me dice, vamos a hacerte un pequeño casting en el foro de televisión. En cuanto comienzo a hablar, él hace una cara como una expresión de sorpresa, vaya. Y cuando termina la audición me dice, tienes muy buena voz. Lo que yo toda mi vida había creído que era mi defecto o que tenía que luchar o que esconder, esta persona que era un experto en los medios me estaba diciendo lo contrario. Y ahí fue como el cambio total, que también está mal porque no está mal porque así pasó y todo en la vida es bueno y todo en la vida es aprendizaje. Pero ¿por qué tuve que esperar a llegar hasta ese momento para descubrir que realmente mi voz no es fea? Es que la voz es. Y esta voz me sirve para transmitir mensajes, para transmitir emociones, para transmitir lo que pienso, lo que siento. Entonces, ¿cómo puedo ser tan crítico y tan duro? Es que una voz no es fea ni bonita, una voz es. Y efectivamente, una voz servirá
para algunas cosas y a lo mejor mi voz no es tan efectiva o no es tan eficiente para otros proyectos y eso está bien. Y a alguna gente le parecerá bonita, a otra gente no le gustará y también está bien porque hay una diversidad de opiniones y no a todos nos tiene que gustar exactamente lo mismo. Pero yo, si me hubiera quedado con esa creencia de niño, no estaría hablando en este momento con este micrófono. Y es por eso que agradezco muchísimo a la vida que me haya puesto estas oportunidades donde yo reprogramé mi mente, donde yo hice cambios a mis creencias. Y ojo, ser impecable con tus palabras no significa que todo lo vamos a pintar maravilloso y que vamos a cambiar realidades, no. La realidad es tal cual es. Podemos asumir la responsabilidad de nuestros actos, ser objetivos, pero quitándole este juez tan fuerte, tan duro, tan cruel, ni con esta culpa cargándola eternamente, sino ser impecable para no ir contra nosotros mismos. Y por supuesto tampoco contra los demás, porque ya lo decíamos, insultar a los demás es detonar un odio para ti. Y bueno, ya para ir cerrando con este episodio que ya se me alargó bastante, Don Miguel Ruiz nos da una serie de recomendaciones muy puntuales de cómo ser impecables con nuestras palabras. Él dice que hay que emplear las palabras para compartir el amor. Utiliza tu magia para compartir de lo que eres abundante, que es de amor. Y por supuesto, utilízalo para ti mismo. Recuerda que eres una persona maravillosa, una persona fantástica, que es un alma y que esa alma tiene algo que compartirle al mundo y por eso está aquí. Entonces, comienza a cambiar esas palabras que te dices a ti mismo. Recuérdate cuánto te amas. Ámate mucho y comienza con decirte cosas bonitas a ti mismo, a ti misma. Comienza con cambiar el diálogo interno. Y yo sé que no todo está bajo nuestro control, no podemos cambiar nuestro entorno, lo que nos rodea, pero sí podemos cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Y Don Miguel Ruiz dice, alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta este momento y te invito que así lo hagas en los próximos episodios que ya estarán saliendo en las próximas semanas. Soy Noé González, un alma con el deseo, con el anhelo en este momento de compartir lo que va descubriendo, lo que va aprendiendo a lo largo de su caminar. Sin más, de nuevo te agradezco muchísimo y nos escuchamos en la próxima.